agua en el planeta Tierra, vamos a mencionar las cantidades mundiales estimadas del planeta agua, pero recuérdense que esto no ocurre de manera uniforme ni en el espacio ni en el tiempo. Así que ¿dónde está el agua? En los océanos. Los océanos ocupan una superficie de 361 millones de kilómetros cuadrados y tienen un volumen de agua de 1.338 millones de kilómetros cúbicos de agua. El agua en los océanos representa el 96.5% del agua total del planeta. Pero ¿qué ocurre con el agua en el océano? Está salada, no es disponible para el consumo humano, ni para el abastecimiento de agua, ni para más de 4 cosas. ¿Okay? En algunos lugares donde hay mucho dinero como Arabia Saudita y no hay ríos, o Santa Bárbara en California, ellos usan agua salada, la destilan para quitarle las sales y que sea apta para el consumo humano. El agua destilada es horrible, sabe a rayos, en otras palabras no sabe a nada y es desagradable para los seres humanos. ¿Qué es lo que hace agradable el agua? Las sales disueltas que tiene. Al destilarla le remueven todo. Entonces ellos a veces tienen que echarle otras sales ahí, por eso usted tiene agua que le venden embotelladas carísimas, Perrier, Evian y cosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que la hace agradable al consumo humano son las sales que tiene disueltas. ¿Vamos bien? Así es que no es barato destilar el agua, es un proceso bastante costoso, pero gente que tiene plata, como los árabes, y que no tienen agua, lo hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos agua subterránea. El agua subterránea, si ha estado mucho tiempo en el suelo, disuelve los minerales del suelo. Puede ser agua dulce o puede ser agua salina, ocupa el 134.8 millones de kilómetros cuadrados del planeta. Agua dulce, 10.530.000. Agua salina, 12.070.000. El agua dulce representa el 30.1% del agua total del planeta en estado que se puede consumir. Esto es estudio de flujo de agua subterránea y esto está sobreexplotado. ¿Okay? Y ya sabemos consecuencias de eso, creamos desiertos, hay asentamiento, etcétera, 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 cuando abusamos de el agua subterránea. La humedad del suelo, no toda la parte sólida del planeta es apta para la agricultura, solamente 82 millones de kilómetros cuadrados. En la humedad del suelo hay 16.500 kilómetros cúbicos de agua dulce. Eso representa el 0.05% del agua dulce del planeta. Pero esta humedad del suelo es responsable ¿de qué? Del crecimiento de las plantas. Y los seres vivos, tenemos ensalada, arroz, maíz, mango, papaya, sandía, qué sé yo. Y las vacas comen hierba y después nos comemos la vaca. Así que esta ínfima cantidad de agua dulce es la que nos mantiene vivos en este planeta. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que hay que cuidar el agua, porque cada vez que la usamos la contaminamos. ¿Okay? Capas polares ocupan 16 millones de kilómetros cuadrados, 24 millones, 23.500 kilómetros cúbicos de agua, 1.7% del total de agua del planeta, 68% del agua dulce. La mayoría del agua dulce está en las capas polares, polo norte, polo sur. Pero tenemos un problema actual con esto. ¿Y cuál es el problema actual con esto? Que debido a las desgracias que hacemos en el planeta, y los cambios no son
drásticos con respecto al agua son graduales y lentos. Hemos creado calentamiento global. ¿Y qué es lo que está haciendo el calentamiento global? Está haciendo que estas cosas se derritan. Y cuando se derrite esta agua que estaba en los polos, al derretirse, ¿a dónde va a dar? Al océano. Hay evidencias, y aquí en Panamá ya tenemos evidencias de que el nivel de los océanos está subiendo. El gobierno panameño ha tenido que reubicar a muchos gunayala que viven en islas porque las islas se están sumergiendo y los tienen que reubicar en tierra y ellos no quieren vivir en tierra, quieren vivir en islas. Así que ya el gobierno panameño hace poco hizo una reubicación y no se querían mudar a tierra firme, aunque el gobierno les hizo casas y cuantas cosas y acueductos, y no querían mudarse porque quieren seguir viviendo en forma milenaria en las islas, pero las islas donde vivían ya no eran habitables porque están debajo del agua. Así que en 300 años a lo mejor el archipiélago de San Blas desaparece. ¿Estamos bien? Glaciares y nieve, lo que está en la parte superior de las montañas, contiene el 1% del agua dulce total. Lagos, los lagos pueden ser de agua dulce o de agua salina. Por ejemplo, tenemos dos lagos de agua salina bien conocidos, que es el Mar Muerto en Medio Oriente, Israel y demás, y el Salt Lake en Utah. Son sistemas cerrados y como el planeta tiene miles de años, los ríos disuelven sales, las llevan al lago, el agua se evapora y las sales se quedan ahí. Así que ese ha sido un proceso de salinización de miles de años. Y por eso tenemos esos dos sistemas clásicos en el planeta de sistemas cerrados de lagos de agua dulce. De agua salina. El agua dulce representa el 0.26% del planeta total. Aquí en Panamá tenemos el lago Gatún y ya la ACP tiene evidencias de salinización en el lago Gatún. ¿Y qué pasa si el lago Gatún se vuelve salado? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuántas comunidades toman agua cruda del lago Gatún para abastecimiento de agua? Chorrera, Arraiján, Colón y varias de las plantas que se están haciendo. ¿De dónde van a sacar el agua? Del lago Gatún. ¿Y eso a qué se debía la salinización? Porque el lago Gatún es un lago reciente, lo crearon en 1914, tiene ligeramente más de 100 años. ¿Y cuál fue el problema? ¿Por qué se empezó a llenar de sales? Por las malas prácticas que ya la ACP la prohibió. ¿Cuál era la mala práctica? Muchos barcos venían en lastre con agua salada y cuando llegaban al lago Gatún botaban el agua salada y lo llenaban de agua dulce. ¿Y por qué hacían eso? Porque el agua salada corroe el metal y el agua dulce corroe menos que el agua salada. Así es que la ACP en las prácticas navieras prohibió que los barcos que vienen en lastre descarguen agua salada en el lago, pero anteriormente descargaban agua salada como locos y empezaron a determinar. Ahora, el río Chagres baja sales, ¿y dónde se quedan las sales? En el lago Gatún. Solo que en 100 años eso es casi prácticamente imperceptible, solo que el aporte del río Chagres no era significativo con respecto a las malas prácticas navieras. Aquí dice pantanos, el idioma español es horrible. Para nosotros pantanos tiene agua salada. Esto aquí más bien son ciénegas y humedales de agua dulce. 0.03% del agua dulce. Ríos drenan todo el planeta, 148 millones de kilómetros cuadrados. Los ríos apenas ocupan el 0.006% del agua dulce total del planeta. Los ríos drenan el planeta, pero cada vez que hay eventos extremos y tenemos una crecida de un río, hay inundaciones extremas en muchas ocasiones, con pérdida de vidas humanas y pérdida de bienes materiales, etc. Y la cantidad de agua que hay en el planeta, en los ríos, es muy pequeña. Aguas biológicas, todos los seres vivos en el planeta, plantas y animales, representa apenas el 0.003% del agua dulce. Agua en la atmósfera,
En las nubes, 12.900 kilómetros cúbicos de agua representa el 0.04% del agua. Total de agua estimada en el planeta, 35 millones, de agua dulce, 35 millones, 29.210 kilómetros cúbicos, y de agua total, 1.385.000 millones, etcétera, etcétera. El agua dulce apenas representa el 2.5% del agua total del planeta, el agua que podemos usar para consumo humano, para irrigación, para la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto no permanece estacionario, está en constante movimiento con los procesos que vimos en el ciclo del agua. Y aquí tenemos más o menos las cantidades estimadas del movimiento del agua en el planeta. Precipitación, y lo separamos en dos: tierra y océano. Evaporación, escorrentía hacia el mar, flujo subterráneo, escorrentía total. ¿Cuánto se precipita sobre el océano? 458.000 kilómetros cúbicos por año, y sobre tierra 119.000 kilómetros cúbicos por año. ¿Cuánto se evapora? Del océano se evapora más, 505.000 kilómetros cúbicos, y de la tierra 72.000. Parte se retiene y se desaloja lentamente como escorrentía superficial hacia el mar o como flujo de agua subterránea, pero se mantiene un equilibrio. Y muchas veces hablamos del tiempo de residencia, que es el tiempo que demora una partícula de agua en recorrer un sistema. El tiempo de residencia del agua superficial, que es la hidrología que estudiamos aquí, hidrología, es difícil de determinar porque cada cuenca tiene características particulares, depende del tamaño de la cuenca, la longitud del río, etcétera, etcétera. Así que no vamos a determinar el tiempo de residencia de una cuenca en particular. Para el agua subterránea, el tiempo de residencia depende de cómo es el acuífero. Hay acuíferos superficiales poco profundos y hay acuíferos confinados profundos. El tiempo de residencia significa que un galón de agua que yo saco del subsuelo en condiciones naturales demora una cantidad de tiempo en regresar allí. Para un acuífero superficial no confinado se ha estimado que el tiempo promedio de residencia es de alrededor de 600 años. ¿Eso qué significa? Que si yo saco un galón de agua del subsuelo, ese galón de agua recorriendo todo el sistema va a regresar ahí dentro de 600 años. En un acuífero confinado profundo, el tiempo de residencia estimado a nivel mundial es de alrededor de 10.000 años. ¿Eso qué significa? Si yo saco agua de un pozo profundo, un galón, ese galón recorre todo el sistema y regresa ahí dentro de 10.000 años. Entonces a veces no entendemos la hidrología del agua subterránea porque no nos enseñan el curso y estamos en una situación de toma de decisiones. ¿Y cuál es la toma de decisión? Abrir pozos. Antiguamente, abrir pozos no era problema. ¿Por qué? Porque lo que yo sacaba del pozo se reponía de manera natural y había un equilibrio. Pero ahora, ¿qué pasa? Estoy sacando más de lo que se está reponiendo. Entonces eso es lo que cae un desastre. Entonces no vemos las consecuencias de nuestras acciones. ¿Por qué razón? Si ahora saco más del subsuelo de lo que se repone en forma natural, ¿cuándo va a aparecer el efecto? Dentro de 600 años, si es superficial, o dentro de 10.000 años. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar dentro de 600 años? El ametrallador a nieto, nieto es el que recibe las consecuencias de las acciones de lo que nosotros estamos haciendo.
Pero como no vemos las consecuencias de nuestras acciones, abre pozo y saca el agua. ¿Okay? No toda el agua de pozo es satisfactoria. Alguien es del interior con agua de pozo. Yo viví en Chiriquí, el agua en Chiriquí maravillosa. Y mis abuelos eran de las tablas, así que mi madre nos hacía viajar a las tablas todos los años y yo odiaba ir a las tablas. Otra vez para allá, no, hombre, vas a visitar a tu abuelo. Qué lindo. ¿Y qué? Mis abuelos tenían agua de pozo y el agua de pozo era ¿qué? Dura. ¿Alguien se ha bañado con agua dura? Agua que tiene mucho carbonato de calcio. No. Usted se baña, se enjabona y se echa agua y siente que sigue enjabonado y se sigue echando agua y siente que está enjabonado porque el agua no disuelve el jabón. Así que el agua superficial y el agua subterránea tienen características distintas. El agua subterránea tiende a, como decía la lámina ahí, a convertirse en agua salina con muchas sales y suelta. No llegué a entender el problema hasta que fui a estudiar doctorado, porque en California el agua era peor que la de la tabla. Y allá no me quedaba más remedio que comprar agua embotellada. Porque el agua era pésima. Si yo decía que la de las tablas era mala, la de allá era 10 veces peor. Pero necesitamos el agua. ¿Okay? Necesitamos el agua. Entonces es cuestión de planificación, no hay planificación. Por ejemplo, en California hay escasez de agua y hay mucha población. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado? ¿Qué creen que ha hecho el Estado? Ha aumentado los impuestos para que la gente se mude para otro lado. Y muchas empresas se han mudado. Por ejemplo, Hewlett Packard, que antes estaba en Silicon Valley, ahora se mudó para Oregon. Porque los impuestos eran demasiado caros. Una duda, profesor. ¿Hay alguna cantidad de agua que después de ser consumida por el ser humano no puede volver al ciclo del agua? Toda regresa, pero distintas características físicas, químicas y biológicas. En Davis, California, habían 3 sistemas de tuberías de agua. El agua disque potable, que no se era para bañarse y para lavar la ropa, ni para cocinar, ni para consumir era apta, era para los sanitarios. Esa era agua disque potable. Las aguas servidas y las aguas grises. Había 3 sistemas. Después que usabas el agua, le dabas un tratamiento primario, pero no le eliminabas las bacterias. Entonces esas eran aguas grises. ¿Y el agua gris para qué la usabas? Para regar el jardín. Y las aguas residuales sí tenían materia fecal y todo un poco de cosas habidas y por haber. Okay, entonces tenían 3 sistemas, así que no te vayas a equivocar a lavarte las manos con las aguas grises. El agua disque potable sí te servía para lavarte las manos, pero las grises no. O sea, tenía que tener cuidado si esa llave era para regar el jardín, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenía 3 sistemas. ¿Por qué? Porque el agua le tenía que dar el máximo uso, porque había mucho consumo y poca oferta de agua. Por ejemplo, hay situaciones, Arizona no tiene agua. ¿Qué es lo que ha hecho Arizona? Le han caído a los latinos a meterlos presos y a expulsarlos del estado, porque si bajas la población entonces puedes satisfacer la demanda. O sea, en muchos lugares han tomado políticas de disminuir el crecimiento de la población porque no hay agua, ya está al máximo. Aquí no hay ninguna política definida al respecto. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí en Panamá? Que no sabemos ni cuántos somos. El censo, el último que se no sirvió para nada, y hay una cantidad increíble de extranjeros. Y cada vez, ¿qué pasa con el agua? La gente se queja más porque no hay agua en algunos lugares. ¿Estamos bien? Pero por suerte tenemos bastante agua, solo que no sabemos qué hacer con ella. Vamos a calcular el tiempo de residencia promedio para el planeta Tierra en la parte superficial.
Así que en la parte superficial vamos a tener lo siguiente. ¿Ok? Mira. ¿Qué dice esto? Que aquí se evaporó de los lagos o los océanos, se evaporaron 505,000. Y de la tierra se evaporó 72,000. La suma de esas dos cosas es igual a 577,000. ¿Qué dice esto? Que sobre toda la parte sólida aquí cayeron 458,000 y acá cayeron 119,000. Así que el agua no se acumula, está en contacto con movimiento, pero hay un almacenamiento temporal ahí en la atmósfera, y tenemos que el almacenamiento temporal en la atmósfera, en las nubes, es de 12,900 kilómetros cúbicos. Así que aquí se almacenó temporalmente se evapora, se almacena temporalmente y regresa. Y véase, lo que sube es lo que regresa. Esto es el promedio para todo el planeta Tierra. Así que, ¿qué tendríamos? ¿Qué caudal? El volumen entre tiempo. Así que el tiempo de residencia sería el volumen entre el caudal. ¿Y cuál sería mi volumen? 12,900 kilómetros cúbicos, y el flujo, ya sea el de ascenso o el de descenso, es de eso da un tiempo de residencia de 0.022 años o 8.2 días. Y estamos hablando en promedio. ¿Eso qué significa? Que en promedio en el planeta Tierra una vez cada 8 días llueve. Pero las cosas no ocurren de manera uniforme, porque tenemos estación seca y estación lluviosa aquí en Panamá, y tenemos invierno, verano, primavera, otoño allá en las zonas más elevadas. Así que a veces tenemos 3 meses sin lluvia y a veces tenemos 5 días que llovió de manera continua. ¿Eso qué significa? Que en promedio el agua demora 8 días en recorrer el sistema atmosférico, es decir, el agua que se evaporó llegó a la nube y regresó acá, en promedio 8 días. Valores promedio. Pero esa es una de las dificultades en hidrología, que generalmente trabajamos en valores promedios y no en valores reales, porque no sabemos exactamente cuánto va a ser la duración en estación lluviosa, ni cuánto va a ser la duración en estación seca, ni cuánto va a llover, ni el intervalo entre lluvia, que a veces puede ser un intervalo largo o a veces puede ser un intervalo corto, pero el tiempo promedio del recorrido del agua en la atmósfera es de 8 días. Ok, muy bien. Superficie, difícil, porque cada río tiene características distintas, cada cuenca tiene características diferentes. En el subsuelo depende de la geología del suelo. Ok, entonces vamos a empezar a hablar del balance hídrico. Vamos a hablar de balance
balance hídrico. Lo vamos a hacer únicamente para el nivel superficial. Vamos a decir que yo tengo aquí una cuenca y esa cuenca tiene un sistema de drenaje. Hay plantitas aquí en la cuenca. ¿Y cómo se mueve el agua? Llueve. Viene del nivel atmosférico. Cuando llueve, entonces empieza a haber infiltración. El excedente se mueve sobre la pendiente del terreno y eventualmente llega al sistema de drenaje y vamos a tener escorrentía superficial R. Y de este cuerpo de agua y de la humedad que hay almacenada en el suelo, la radiación solar, que es el que proporciona la energía, hace que el agua se evapore o las plantas sacan agua de la humedad del suelo o que se transpire. Y a estos dos procesos lo vamos a combinar y le vamos a llamar evapotranspiración. Así que esos son más o menos los procesos básicos ahí en la cuenca. Viene de la atmósfera, regresa a la atmósfera, se va al subsuelo y queda sobre la superficie del terreno. Pero ¿qué ocurre con esto? Si hago un gráfico de caudal versus tiempo, esto no es constante. Esto hace así. Y si su demanda está por aquí, no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque ese río en estado natural va a ser capaz de satisfacer la demanda. Pero ya estamos en crisis en muchas regiones del país. Por ejemplo, David tiene la planta potabilizadora de los Algarrobos. ¿Qué ha pasado con la población en David? Casi. Y ustedes en ecología debieron ver métodos de crecimiento de población. ¿Vieron eso en ecología? Ok. Así que al ir creciendo la población, ¿qué pasa? La demanda aumenta. Y si tenemos una situación como esta, que la demanda está por aquí, ¿qué ocurre? Ya ese río en estado natural no es capaz de satisfacer la demanda, que es lo que está ocurriendo en algunas regiones. David, por ejemplo, en Chitré, el río La Villa, no hay embalses. Y cuando llega la estación seca, el caudal en el río disminuye. Son corrientes perennes, pero el caudal no es constante. Y en la estación lluviosa hay suficiente agua para satisfacer la demanda, y cuando viene la estación seca, a pesar de que el río tiene agua, no tiene suficiente caudal para satisfacer la demanda. Entonces, en esas circunstancias nos vemos obligados a construir un embalse. Pero eso necesita de planificación y a veces no entiendo a los gobiernos. Por ejemplo, el río Indio, hay que hacer un embalse. La mayoría del agua del río Indio no se va a usar para el canal. ¿Para qué creen que se va a usar? Para abastecimiento de agua. Pero voy a hacer la política. Los terrenos en Río Indio eran estatales. ¿Y qué hizo ACP y el gobierno panameño? Titulación de tierras, y empezó a darle titulación y vinieron invasores y todo. Las tierras ahora no son estatales, ¿ahora qué son? Privadas. ¿Y quién le dio el título de propiedad? El Estado. ¿Y ahora qué tiene que hacer la ACP?
tiene que indemnizarlos para quitarle la tierra para crear el embalse. Pero si las tierras eran del Estado, entonces no entiendo esas políticas. Esas políticas, es decir, te disparas en el pie y después preguntas quién te disparó. El mismo te disparó. ¿Estamos bien? Si eran privadas o eran estatales, las estatales, no tengo que indemnizar a nadie porque es propiedad del Estado. Y si es privada y la necesito, tengo que expropiarlo y tengo que indemnizar. Así que nos vemos obligados a construir un embalse. El embalse no va a crear agua. ¿Qué es lo que hace el embalse? Este excedente de agua que tenemos aquí lo vamos a guardar acá para tenerlo disponible en la estación seca. Los embalses redistribuyen la disponibilidad del agua. Entonces vienen situaciones como esta de que Alto Seco caen 1200 milímetros de lluvia, en Azuero la gente se está quejando de que las vacas se están muriendo, pero ¿cuántos embalses tenemos en el área? Ninguno. Cuando llueve el agua, ¿a dónde va a dar? Al mar, y no retenemos nada. Entonces en la estación lluviosa estamos bien, hay un pasto verde, todo bien bonito, las vacas están contentas, y llega la estación seca, no hay agua, y no hay pasto, y la vaca se muere, entonces me quejo de que hey, se me está muriendo la vaca. Bien. Así que eso es lo que tendremos, nos vemos obligados aquí a crear un embalse. Pero ¿qué pasa cuando hago el embalse? Ahora viene mi cuenca aquí. Aquí está mi río. Y vamos a inundar esto aquí. Y crear un embalse. Vamos a seguir teniendo precipitación. Y esa precipitación ocurre en toda el área de la cuenca. Pero ahora vamos a tener una evaporación aquí en el lago que no ocurría antes. Porque ahora tenemos un cuerpo de agua. Va a seguir ocurriendo evapotranspiración. Esto donde ocurre en el área del lago y esto donde ocurre en el resto de la cuenca. Vamos a tener infiltración. De aquí de ese lago vamos a sacar la demanda de agua. Y el río no lo podemos secar y viene algo aquí que le llamamos caudal ecológico y a veces me equivoco y digo Q-eco y me graban ahí, me sacan en YouTube y el profesor a los estudiantes. Y eso no solamente ocurre aquí en Panamá, así es que los profesores se pusieron de acuerdo a cambiar el nombre y ahora le llaman Q ambiental, pero para no equivocarse y que no te edite diciendo cosas de que mira lo que dice el profesor. Pone en YouTube y vaya, ¿verdad? Y yo digo, acá, si este individuo tiene tiempo de sobra para poderse editar esas cosas y poner en YouTube, debe ser un estudiante de AAA, no de A, que tiene tiempo de sobra. ¿Estamos bien? Okay. ¿Por qué no podemos secar el río? Porque hay usuarios aguas abajo, por ejemplo, camarones que crecen en la desembocadura, o peces que viven acá, o aves migratorias. Y las aves migratorias las pasan muy mal. Cuando viene el invierno, ¿qué hacen los patos en Canadá y Estados Unidos? Vuelan y llegan a Panamá. ¿Cómo recibimos a los patos aquí? Plomo, temporada de caza. No sé cómo no se han extinguido los patos. Cuando los que sobrevivieron aquí vuelan de regreso a Canadá y Estados Unidos, ¿cómo lo reciben allá? Plomo, temporada de caza. No sé cómo diablos han sobrevivido los patos. Y todavía hay patos, vida silvestre, camarones, etc. Así que esto depende de las necesidades de los usuarios aguas bajo del embalse. Y lo que podemos determinar es esto. Esa demanda tiene que ser menor a la escorrentía que había aquí.
en condición natural, porque el río no, el embalse no crea agua, lo único que hace es que la redistribuye. ¿Y por qué es menor? Porque ahora tenemos una pérdida adicional de agua. Cuando tenemos una situación como esta, en la cual no podemos distinguir procesos, el balance hídrico se hace en unidades de profundidad. Pero cuando tenemos una situación como esta, en la cual esto ocurre en el resto de la cuenca, esto ocurre en toda la cuenca y esto ocurre solamente en el área del lago, decimos que el proceso es heterogéneo y el balance hídrico se hace en unidades de volumen. No se recomienda hacer balances hídricos en unidades de caudal. Es muy sensitivo al redondeo y truncamiento. Así que si el proceso es homogéneo porque no se pueden distinguir sus áreas dentro de la cuenca, lo hacemos en unidades de profundidad. Así es que, si nos vamos aquí, ¿qué diríamos en nuestro balance hídrico? Que lo que entra menos lo que sale es el cambio de almacenamiento de agua en la cuenca. Y esto usualmente se le denominan las pérdidas hidrológicas, porque eso no lo podemos almacenar en ningún lado. Eso o se va al subsuelo o regresa a la atmósfera. Entonces, el balance hídrico no es más que la aplicación de la ecuación de continuidad. ¿Y por qué unidades de profundidad? Porque en el pluviómetro, ¿qué medimos? La profundidad del agua. Necesitamos unas estaciones de medición para medir esto. Esto lo podemos medir cuando hacemos un aforo y en el río podemos medir el caudal de agua en el río. Esto depende de la geología del río, podemos usar de la cuenca, podemos usar Horton, podemos usar índice Phi, Green Am y otro poco de cosas para estimar esto. Esto es difícil de medir. ¿Por qué? Porque la vegetación no es constante. Usted va a cultivar arroz. El arroz necesita mucha agua, excepto ¿cuándo? ¿Cuándo usted no quiere que haya agua en el arroz? Cuando lo va a cosechar. Porque si no, tiene que darle secado a ese arroz, porque si no lo seca y el arroz tiene mucha humedad, se llena de hongo y se pudre, y no importa en qué sitio lo guarde. Y ya hemos llegado a situaciones en que pasó esto. Antes hacíamos giras, el quinto año, cuando estaba la hidroeléctrica de Fortuna en construcción, hicimos una gira. Íbamos por Gualá, que dice uno de los chilcanos, mira un arrozal. Y llega una niña y mira y dice, eso no es arroz porque el arroz es blanquito. El arroz está en cáscara. Hay que cosecharlo, secarlo y después pilarlo para quitarle la cáscara. Pero muchos de ustedes nada más conocen el arroz en bolsa que venden en el supermercado. ¿Y cómo está el arroz? O es blanco o es medio chocolate, si es integral, gluten free, otra cosa que por ahí. ¿Vamos bien? Okay. Así que a veces perdemos contacto con la naturaleza y esa es una situación. ¿Y por qué perdemos contacto con la naturaleza? Porque ya no nos bañamos en el río, ahora nos bañamos en la piscina. ¿Por qué no nos bañamos en el río? Por dos razones principales. Uno, las aguas están contaminadas. O dos, usted llega ahí y encuentra un letrero que dice no trespassing, private property. Entonces, como ya no estamos en contacto con la naturaleza, y en este curso vamos a evaluar cosas de la naturaleza, entonces pasa eso. Eso me recuerda cuando estaba en Iowa. En Iowa los estudiantes nos recibían con un banquete con los dos productos tradicionales de Iowa, que era el maíz y el cerdo, así que nos dieron una mazorca así como de un pie de largo, de maíz dulce asada, y una chuleta que era como una pulgada de grueso y estaba suavecita. No sé en qué olla de presión la cocinaron, pero bueno. Así que llega un estudiante de Nueva York que solamente conocía el maíz en lata.
Y después que se comió el maíz, agarró la tuza vacía y fue allá donde el waiter y le dijo, refill it, please. Le pusimos de apodo refill y no aguantó el cemento y se fue. Entonces, uno que sabe, y a veces en función de lo que sabe, sacas conclusiones que no necesariamente reflejan la realidad. Así que todos los productos de esto es muy variable. Todos los cultivos, las plantas, su uso consultivo de agua varía de acuerdo a la estación y el grado de maduración de fruta o de maíz, el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Muy bien? Así que cuidado, alguien le va a hacer un refill aquí. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Esto lo podemos medir con un pluviómetro, esto lo podemos medir haciendo aforo, esto lo podemos determinar, esto no lo vamos a hacer, entonces viene esto, el agua que se almacena en el subsuelo. Vamos a trabajar con valores promedios, dígame. Una consulta. ¿Usted sabe si hay algún tipo de organización internacional o nacional que prohíba la extracción de agua del océano? No. Bien. Así es que, miren, el agua se almacena en el subsuelo, se almacena en los ríos. Ese almacenamiento de agua es variable, así que vamos a trabajar en promedios. Y se recomienda un año hipotético, el promedio de 20 años de registro. Y vamos a trabajar con valores promedio, y ese año le llamamos el año hipotético. ¿Por qué? Porque tomamos 20 años para esas fluctuaciones que ahora le damos los nombres folclóricos de el niño y la niña. Abundancia y escasez, que viene de la época bíblica, de los 7 años de las vacas gordas y los 7 años de las vacas flacas. ¿Ok? El faraón, no me acuerdo quién, llama a José ahí, porque era José, no me acuerdo quién, que le descifrara el sueño, porque sus adivinos no podían interpretar el sueño, y este sí se lo pudo interpretar, que iba a haber abundancia y que iba a haber escasez. Entonces, en la abundancia, ¿qué recomendó? Guarda, para que tenga cuando no haya. Y otras tribus andaban pasando hambre porque no guardaron nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a ver que para hacer ese balance hídrico, aquí es homogéneo porque no distinguimos subáreas dentro de la cuenca. El balance lo vamos a hacer en unidades de profundidad y tenemos estas dos cosas. Esto y en un intervalo de tiempo que puede ser de un día, una semana, 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Esto es muy variable. Pero si usamos un año hipotético, asumimos un proceso estacionario. ¿Qué significa eso? Que en ese año promedio, al inicio del año y al final del año, vamos a tener la misma cantidad de agua almacenada en la cuenca. Es decir, que en un año hipotético promedio, ¿cuál va a ser el cambio de almacenamiento de agua en la cuenca? 0. Porque empezamos y terminamos con lo mismo. Así que para un año vamos a hacer aquí balance hídrico básico de un año hipotético con valores promedios. Para esto tenemos una estación de medición y medimos pluviómetro, pluviógrafo, medimos la lluvia. Más adelante vamos a decir cómo sacarle la precipitación promedio. Esto pues depende de la geología, poco de cosas, esto lo podemos ver. Así que aquí, si tenemos nuestro año hipotético para un delta T de un año, tenemos que el delta S va a ser 0 y nos va a quedar que ET va a ser igual a P menos R menos. Esto usualmente lo medimos en unidades de caudal cuando hacemos el aforo. Y caudal es volumen entre tiempo. ¿Cómo transformamos caudal a volumen? Lo multiplicamos por el intervalo de tiempo. ¿Cómo transformamos volumen a profundidad? Lo dividimos entre el área total de la cuenca. Así que usted puede
intercambiar caudales con profundidad y con volumen, haciendo las respectivas conversiones, etcétera, etcétera. Así que voy a estimar esto. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Para mi proyección, porque si no puedo satisfacer la demanda, voy a tener que construir un embalse, y eso es planificación a futuro. Quiero satisfacer la demanda de acuerdo al crecimiento de la población con ese recurso, y evito que se vaya al mar, lo retengo en el embalse para tenerlo disponible en estación seca, y así nos va. Pero ¿qué ocurre con ese embalse? Tenemos que poder estimar esa demanda que podemos sacar del embalse. ¿Cuál demanda podemos satisfacer del embalse? Pero ahora las cosas no son homogéneas. ¿Por qué? Porque esto ocurre sobre toda la cuenca, esto ocurre sobre toda la cuenca, esto solamente ocurre en el lago, esto ocurre en el resto de la cuenca, porque ya no puedo decir que aquí y acá pasa lo mismo, aquí solamente va a haber evaporación, aquí va a haber transpiración y acá no. Entonces, como no es homogéneo y es heterogéneo los procesos, tenemos que hacer el balance hídrico en unidades de profundidad. Así que mi balance hídrico, ¿cuál sería? Lo que entra menos lo que sale. Y si tengo un año hipotético, esto es 0 y esa va a ser mi incógnita. Esto lo voy a tener, esto lo vamos a estimar. ¿Y cómo lo vamos a estimar? Aquí vamos a colocar un tanque evaporímetro. ¿Y qué vamos a medir en el tanque evaporímetro? Es sub T. Mucho cuidado, esto no es igual a esto. ET no es E sub T. ET es el proceso combinado de evaporación más transpiración, y E sub T es la evaporación medida en un tanque evaporímetro. Entonces, ¿qué tenemos? Que la evaporación en el lago va a ser el coeficiente del tanque, y le pongo el subíndice T porque en hidrología todo es coeficiente, por la evaporación en el tanque. Y la evaporación en el tanque la mido en unidades de profundidad. C sub T, cuando estemos hablando de tanques evaporímetros, varía entre 0.64 y 0.81 en el planeta Tierra. Algunos me dicen que C sub T y que 1.2 anda perdido en el espacio, y no sé en qué galaxia anda, pero no está en el planeta Tierra. ¿Estamos bien? A veces le pedimos que calibren los tanques evaporímetros. En un año promedio, el coeficiente del tanque es de 0.7. Y como estamos haciendo un año hipotético y un delta T de un año, entonces el C sub T vale 0.7 para un año promedio. ¿Estamos bien? Así que si yo mido la evaporación en el tanque, puedo estimar la evaporación en el lago, y si la multiplico por el área del lago, voy a tener el volumen de evaporación. Así que esto lo estimamos acá. Aquí lo tenemos en unidades de profundidad, acá lo voy a necesitar en unidades de volumen, pero este es el área donde ocurre la evapotranspiración. Esto ya lo teníamos en filtración. Esto depende del inventario que se haga aquí de los usuarios aguas abajo: vida silvestre, agricultura, ganadería, irrigación, poblaciones. Y allí vamos a sacar la demanda. Esa es la demanda máxima, y esa demanda máxima tiene que ser menor al agua que salía por aquí en condiciones naturales, porque hay pérdidas adicionales de agua en el embalse. Y viene lo que le llamamos el horizonte de planificación, que en la literatura le dan un nombre que no me agrada, que se llama vida útil, porque pensamos que vida útil, cuando llegamos al final de la vida útil, esto ya deja de funcionar. Y no, sigue funcionando. Por ejemplo,
planta potabilizadora de Miraflores, aquí en Panamá. Nos dio agua a Ciudad de Panamá como hasta 1960 y después de eso la planta llegó a su máxima capacidad y la población en la Ciudad de Panamá, ¿qué le pasó? Y los gringos dijeron, venga, ¿tú ves cómo resuelves tu problema? Entonces fue cuando crearon el IDAN y empezaron a la planta potabilizadora de Chilibre y vino la explosión demográfica. Cuando apareció la planta potabilizadora de Chilibre, ¿qué aparece aquí en el área urbana? Que no estaba. San Miguelito. La gente del interior se mudó, hay agua, vamos para allá. Y vino la explosión y crearon el distrito especial de San Miguelito y todo lo demás, y ahora no tenemos agua. Y la planta la han ampliado varias veces y ya llegó a su capacidad máxima. Y por eso hay que buscar otras fuentes de agua, y en el río Indio y qué sé yo, otras fuentes de agua, porque ya la fuente no da para más. ¿Estamos bien? Entonces eso es parte de planificación. Entonces tenemos que vamos a usar un horizonte de planificación donde esa demanda máxima va a ser igual a la demanda inicial y vamos a usar un crecimiento en la demanda uniforme que va a ser igual a 1 más la rata de crecimiento por T, y ese tiempo es el tiempo de planificación o vida útil. Es decir, cuando alcanzo ese tiempo en promedio, llego a la capacidad máxima de la planta y ya no va a ser capaz de satisfacer incrementos en la demanda, y eso permite establecer políticas. Aquí, cuando llegó el general Torrijos, trató de hacer lo mismo que hicieron en Estados Unidos. Y no funcionó. Hizo descentralización y pasó el Ministerio de Obras Públicas a Chiriquí, el MIDA a Veragua. ¿Y dónde creen que iba a estar la tecnológica? En Divisa. Porque en Gringolandia hicieron el crecimiento del Estado. Vamos a hacer una universidad donde, por allá donde no hay nadie. Y están las ciudades universitarias típicas de Estados Unidos. Pero cuando el Estado hace eso, va a un desarrollo integral. Y no solamente es la universidad, ¿qué otras cosas necesita? Hospitales, escuelas, cines, centros comerciales, supermercados. ¿Pero por qué falló? ¿Por qué nos opusimos a ir a Divisa? Porque solamente nos iban a hacer ¿qué cosa? La universidad. La universidad. Entonces, vamos los profesores para allá. Si nos enfermamos, ¿para dónde tenemos que venir? Para acá. Los hijos, ¿a dónde los tenemos que mandar? Acá. Entonces, no funcionó porque la política era incompleta. Cuando imitamos cosas, generalmente imitamos mal las cosas y no vemos el panorama completo. Por ejemplo, yo estuve en 2 pueblos universitarios donde nada más era la Universidad de Iowa, en Iowa City. ¿Qué había ahí? La universidad, y para de contar. Davis, ¿qué había en Davis? La universidad y una planta de ketchup de Haynes. Y para de contar. Pero Davis, ¿a dónde estaba? A 20 minutos de Sacramento, que es la capital. Y en Davis había de todo. Cine, supermercado, escuelas, hospitales. Pero claro, si usted quería ver cosas más que yo iba de vez en cuando tenía tiempo al mall en Sacramento, porque conseguía mejores cosas que las que había en Davis y más baratas. Pero había. ¿Vamos bien? Había. Pero acá imitaron más la política de la descentralización, y si eso hubiera funcionado no tendríamos los problemas de agua, porque allá tendríamos el río Santa María, que sí tiene bastante agua, pero no iban a hacer la universidad sin planta potabilizadora. Entonces, el desarrollo no era completo, no era integral. En otras latitudes han hecho esas políticas de desarrollo donde los centros urbanos, ¿dónde van a localizarse? Las universidades, ¿dónde van a localizarse? En los lugares donde hay agua. Pero acá no funcionó. Y el MOP se vino para la capital, y el MIDA se vino para la capital, y toda esa descentralización, bien gracias a usted, porque fue una mala imitación de las políticas de desarrollo de Estados Unidos. Ok, entonces, tenemos una demanda inicial,
Vamos a tener la demanda máxima estimada promedio anual de aquí. Crecimiento de la población, esta es una rata uniforme. En ecología debe haber varios métodos. Esto lo ven en ingeniería económica, o no sé cómo se llama el curso, de este valor futuro igual valor presente, 1 más el interés por el tiempo. Es la misma fórmula, que es una serie uniforme. Entonces generalmente encontramos ese tiempo que es el horizonte de planificación para saber cuánto tiempo podremos satisfacer la demanda en promedio con ese embalse, que va a retener el agua y no va a irse al mar. La va a retener temporalmente de la estación lluviosa para tenerla disponible en la estación seca. Y como ustedes solamente entienden las cosas cuando hacemos un problema de ejemplo, vamos a hacer un ejemplo numérico. Estamos bien con todas las hierbas aromáticas de un parcial. Ok, muy bien. Vamos a decir lo siguiente. Tenemos un registro que tiene mínimo 20 años de duración. De ese registro se obtuvo una precipitación promedio anual de 157 centímetros, una escorrentía anual promedio en el río que drena la cuenca de 12.5 metros cúbicos por año, metros cúbicos por segundo, perdón. La cuenca tiene un área total de 360 kilómetros cuadrados y se está planificando la construcción de un embalse porque este río, que no es valor, ¿qué es lo que tenemos? Caudal tiempo, esto hizo así. Usted calcula esto y eso después tiene esto y este es el promedio. ¿Y qué es el promedio? El volumen entre él. Así que esta área es lo que le permite ahí. Esta área de aquí y esta área de acá son iguales. Pero obsérvese que ese agua no es constante, estación lluviosa, estación seca, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que tenemos y se está planificando, como no es capaz de satisfacer la demanda, se está planificando construir un embalse y el área inundable del embalse va a ser de 920 hectáreas. Se colocó un tanque evaporímetro, evaporación en el tanque promedio anual en esos 20 años de registro de 78 centímetros. Se ha estimado que la infiltración o pérdida de agua de la superficie hacia el subsuelo es de 55.8 por 10 a la 6 metros cúbicos. Y nos dicen que estimemos cuál es la demanda máxima de agua que podemos obtener de ese sistema. Entonces tenemos un antes y un después. ¿Qué tenemos en antes? Tenemos P, ET, R, F. Es decir que P menos R menos F menos ET igual a delta S. Y si usamos un delta T de un año,
Esto es 0. Y nos va a quedar que vamos a estimar esto. La evapotranspiración sería la precipitación menos la escorrentía menos la infiltración. Pero la escorrentía, ¿cuánto vale? 12.5. Esas son unidades de caudal. ¿Cómo transformo a volumen? Lo multiplico por un año. Y no vamos a usar la conversión de la calculadora porque eso es año astronómico. ¿Vamos bien? Usamos un año normal, ni año bisiesto, ni nada de esas cosas. Un año entonces, ¿tiene cuánto? 377 días. Y entonces nos va con esto, y un día ¿cuántos segundos tiene? 86.400 segundos, creo. Bueno, y si no, hacemos esto. 24 horas, un día, este se nos va con este, y por 3.600 segundos, una hora, y este segundo se nos va con este segundo. ¿Y qué tenemos? Que R vale ¿cuánto? 12.5, 365, 24, 3.600, vale 3, 9, 4, 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos que el área, nos dijeron que el área era de 360 kilómetros cuadrados. Así que por 1000 metros, un kilómetro al cuadrado, así que el área es de 3.6 por 10 a la 8 metros cuadrados. Así que de caudal lo transformé a volumen, y como esto es homogéneo, entonces lo transformo a profundidad, y R sería igual a 3, 9, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0 entre 3.6 por 10 a la 8, y eso nos da 1.095 metros, y eso es igual a 109.5. Obsérvese que yo puedo determinar el coeficiente de escorrentía de la cuenca. ¿Y cuál es el coeficiente de escorrentía de la cuenca? La R es mía, C sub R es R entre P. 109.5 entre 157, y eso nos da 0.697. ¿Qué significa el coeficiente de escorrentía? Que es el promedio de el total del agua que viene de la atmósfera, el 69.745 queda en la superficie del terreno, y el resto sigue otro camino. A ese resto que sigue otro camino se le denominan las pérdidas hidrológicas, porque no lo puedo almacenar. ¿Qué es lo único que puedo almacenar? Lo que queda sobre la superficie del terreno.
Así que esto es un dato. Esto es esto. Nos dijeron que F era ¿cuánto? 55.8 por 10 a la 6. Que F era 55.8 por 10 a la 6 metros cúbicos. ¿En qué lo tengo? En volumen. ¿En qué lo determino? En profundidad. Así que ¿entre qué lo divido? Y nos queda que la infiltración es de 15.5. Entonces ya tenemos esto. Así que podemos calcular la evapotranspiración, que es E más T. Así que la evapotranspiración igual a 157 menos 109.5 menos 15.5. La evapotranspiración es de 32. Esa es la cantidad promedio anual de agua que regresa a la atmósfera, del agua que sale directamente del río o a través de las plantas o de la humedad del suelo que se evaporó, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, eso es lo que hay en condiciones actuales. Eso es actual. El río está en estado natural. Pero ya sabemos que ese río en estado natural no satisface la demanda. Así es que tenemos que construir un embalse. Así que vamos a ver después, el futuro, ¿qué hay? O después, recuerde que el lago ahora mismo no existe. No he construido el embalse, no existe, pero yo quiero saber cuánta agua puedo sacar de ese lago si llego a construir. No vayan a hacer cosas interesantes. Una vez le pedí el horizonte de planificación y adivinen cuánto fue el horizonte de planificación del proyecto. 45 segundos. Es decir, yo lo inauguro hoy y no he terminado de dar el discurso de inauguración cuando ya es obsoleto. 45 segundos era el horizonte de planificación de un proyecto. Y ustedes hasta me lo traen el highlighter amarillo y me lo resaltan así, el resaltador, para que yo vea bien. Hey, tiene que tener lógica. Tiene que tener lógica. Pero bueno, aquí yo he visto de todo. Cuando me gradúe voy a escribir, cuando me jubile, voy a escribir un libro de todas las locuras que ustedes han hecho aquí. ¿Okay? Así que no quiero más aportes, ya tengo suficientes. ¿Estamos bien? Una vez me inauguraron la galaxia, le pedí el ascenso en un embalse y daba como 1.9 por 10 a las 290 kilómetros. Busqué distancia de la Tierra a la Luna, el agua llegaba más allá de la Luna. Y ese fue. Aquí no, pero en quinto año les pedí la altura de una ola y adivinen cuánto les dio la altura de la ola. 56 kilómetros. Digo, acá usted vaya a escribir una película de ciencia ficción. El avión viene aquí a 6 kilómetros y viene la ola de 56 kilómetros. Entonces se imaginan el tsunami ese que hubo en Asia, la ola apenas alcanzó 30 metros y las desgracias que hizo. Pues imagínate una ola de 56 kilómetros. Nos saca de la órbita y que sabe dónde nos manda. Pero aquí hay de todo. Así que no espero más aportes, ya tengo suficientes. ¿Estamos bien?
pero usted tiene que tener sentido lógico porque cualquiera se equivoca metiendo los numeritos ahí en la calculadora. Tiene que tener lógica. Así que después, ¿qué tenemos después? Tenemos aquí mi cuenca, aquí está mi río y aquí está mi embalse. ¿Qué seguimos teniendo? Precipitación, infiltración, el caudal ambiental o ecológico. Aquí vamos a tener la demanda, vamos a tener la evaporación en el lago y vamos a tener la evapotranspiración en el resto de la cuenca. Y nos dijeron que el área del lago era de 920 hectáreas. ¿Qué les dije antes? Creo que puse en kilómetros cuadrados. Hectáreas. 920 hectáreas. ¿Se puso hectáreas? Sí, puse hectáreas. Sí, 920 hectáreas. Así que 920 hectáreas, hay que divertirnos con las conversiones. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Yo tenía aquí estudiantes que me han dado cosas horrorosas. Me han dicho que 1 centímetro son 100 metros. Y después inundan la galaxia y no saben por qué. Y después inundan la galaxia y no saben por qué. No sé qué metro es ese, pero bueno. ¿Estamos bien? Ok, así que por 10.000 metros cuadrados una hectárea, y eso nos da que el área del lago es de 9.2 por 10 a la 6 metros cuadrados. P, 1.57 metros. Pero lo necesito en volumen. ¿Cómo encuentro el volumen? Lo multiplico por ¿quién? Por el área. Por el área de ¿quién? De toda la cuenca, porque la precipitación ocurre sobre la cuenca y sobre el lago, sobre toda la cuenca. Así que lo multiplico por 3.6 por 10 a la 8 metros cuadrados. Y nos queda que el volumen de precipitación es de, guarden estas cosas en memoria para que no tengan problemas de redondeo y truncamientos. Así que bueno, 652. La infiltración no hay problema, ya la teníamos en volumen. Así que la infiltración era de Le faltó unos cuantos por 10 a la ¿qué cosa? en la P. Era 157 centímetros, que es 1.57 metros. No sé, pero digo, la respuesta final no va multiplicada por 10 a la E. Sí, por 10, gracias. Por 10 a la... Gracias. Gracias. Por 10 a la... Tengo el libreto aquí en la mano. Por 10 a la 8. Gracias. La infiltración la teníamos en unidades de volumen. Así que ya tengo esto, ya tengo esto. La evapotranspiración sería igual a lo que estimamos anteriormente, que era ¿cuánto? 0.32 metros, que es 32 centímetros. Y lo tenemos que multiplicar ¿por quién? Por el resto de la cuenca. ¿Y cuál es el resto de la cuenca? 3.6 por 10 a la 8 menos 9.2 por 10 a la 6, y nos queda que la evapotranspiración es de 1.12256 por 10 a la 8 metros cúbicos.
Ya tenemos esto. El caudal ecológico, de acuerdo al inventario de los usuarios, vida natural, vida silvestre, etcétera, fue de 1.25 metros cúbicos por segundo. Así que el caudal ecológico es de 1.25 metros cúbicos por segundo por un año por 365 días, un año por 86.400 segundos por día. Y nos queda que el caudal ecológico es de 3.942 por 10 a la 7 metros cúbicos. Así que ya tenemos esto. Esto es lo que andamos buscando. Ahora vamos con esto. ¿Ok? El 1.25 metros cúbicos por segundo Es un dato, caudal ecológico. era 12.5. 12.5 es lo que hay antes de hacer el embalse. El cubo ecológico es lo que hay después de él. Porque el agua la retiene aquí, así que ya no van a salir 12.5 aquí. Ese no lo había dicho. Es que no lo he visto. Pero le estoy dando ahora. La evapotranspiración, ¿por qué se lanza el aire contaminado sobre la agua? Porque sobre el agua no hay evapotranspiración. Sobre el agua hay evaporación en el agua. ¿Ok? Así es que, caudal ecológico. Ahora tenemos la evaporación en el lago, ¿a qué es igual? Al coeficiente del tanque por la evaporación en el tanque. Como estamos usando un delta T de un año, C sub T vale 0.7. El año pasado puso un problema de eso y más de 4 no lo pudieron hacer porque no sabían cuánto era C sub T. Y eso que pueden traer una hoja 8,5 por 14 con todas las fórmulas que ustedes quieran. Así que vayan haciendo su hoja de fórmula, una sola. Si alguien trae más de una, le confisco todo. Así que haga su resumen en una página 8,5 por 14 con lo que no se pueda memorizar. ¿Estamos bien? Pero a veces me traen un acordeón dobladito ahí que aparenta ser una hoja. Si trae más de una hoja, le confisco todo. ¿Estamos bien? ¿Por los dos paros o solamente una cara? Una hoja. Yo no he dicho por adelante y por atrás, dije una hoja. Usted escriba por donde pueda. ¿Vamos bien? Okay. A veces un estudiante creativo que hizo una muy bonita en computadora y tenía 3 fórmulas malas. Y todo el mundo le pidió la hoja para sacarle copia. Y como tenía 3 fórmulas malas, todo el mundo sacó el problema malo. Y después querían lincharlo, oye, pero por vago y no hacer tu propio trabajo, ¿cómo le vas a echar la culpa al otro? Así que aquí ha pasado de todo. Aquí ha pasado de todo. ¿Estamos bien? Ok. Y esto lo midieron y el promedio en el tanque era de 78 centímetros. Y eso nos da 0.546 metros. Esto se midió en el tanque vaporímetro y este es el promedio anual de la evaporación en el tanque. Pero lo necesitamos en unidades de profundidad o en volumen. Lo medimos en profundidad. Así que en volumen sería igual a ¿qué?
multiplicado por el área del lago, y el área del lago es de 19.2. y eso nos da que la evaporación en el lago es de 5.0232 por 10 a la 6 metros cúbicos. Así que ya tenemos todo. Si hago mi balance, lo que entra menos lo que sale, ¿qué tenemos? P menos ET menos EL menos F menos caudal ecológico, cuidado, dijo QECO, menos la demanda igual a KS. Así es que ahí nos queda que esa demanda va a ser igual a P menos ET menos E sub L menos F menos QECO. Y como ya tenemos esto y aquello, ¿y qué debimos haber hecho con estas cosas? Guardarlo en una memoria de la calculadora, para no tener que escribir ese chorizo de números. Y después me preguntan, ¿cuántos números usan los cálculos? Y yo le voy a contestar, todos. ¿Vamos bien? Así es que nos queda que esa demanda es de 3.5270008 por 10 a la 8 metros cúbicos. Pero lo vamos a transformar a caudal. ¿Y cómo encuentro caudal? Lo divido entre tiempo. Así que eso sería la demanda entre delta T. Así que eso nos da 11.184. Y obsérvese que eso es menor que R, que era D. El embalse no crea agua. Este era el caudal promedio anual en el río. Pero como al construir el embalse voy a tener pérdidas adicionales de agua, lo que voy a poder sacar máximo de ese embalse va a ser 11.184. Si en sus cálculos esto le da más grande que esto, póngaselo más. Usted mismo ya entregue el examen autocalificado. ¿Estamos bien? Ya entregué el examen autocalificado. Ahora vamos a ver el horizonte de planificación. Ok, vamos a decir que si usted construyera ese embalse, ¿hasta cuándo le alcanzaría el agua disponible en el sistema? En promedio. Ese es el horizonte de planificación. Vamos a decir que en condiciones actuales, su demanda actual o el Q sub 0 es de, su demanda actual es de 3.429 y el Q máximo, que ya lo calculamos ahí, era de 11.184 y el crecimiento anual de una rata uniforme es de 3%. Así que usted va a tener que el Q máximo va a ser igual al Q inicial por 1 más R a la T, por lo que es lo mismo, 11.184 va a ser igual a 3.429, 1 más 0.03 elevado a la T, que a la gran mayoría de ustedes le entra pereza mental a eso. ¿Y cómo lo resuelven? Con Newton-Raphson, pero yo les dije que en hidrología no se necesita
tantas cosas sofisticadas. ¿Cómo se resuelve eso? Con una Casio normal que suma y resta. Esto sería 11.184 entre 3.429. 11.184 3.429 eso es igual a 3.2615 y eso es igual a 1.03 a la T. ¿Y cómo hace eso? Logaritmo de 3.2615 es igual a T por el logaritmo de. Así que el logaritmo de eso, log. Así que mi horizonte de planificación alrededor de 40 años. Si yo construyo ese embalse, voy a poder satisfacer la demanda con ese crecimiento, pero eso hay que estarlo evaluando, porque después que ustedes crean la potabilizadora, ¿qué hace la población? Hey, hay agua, vamos a movernos para allá. Aquí no tengo agua, me mudo para allá. Aquí no tengo trabajo, me voy para Gringolandia de inmigrante ilegal y Bush, digo, Trump no lo quiere y ahora andan en el mismo, no quieren regresar a su país de origen, etcétera, etcétera. Así que hemos hecho un ejemplo numérico con luz de detalles, tipo examen. ¿Qué es lo único que hago en los exámenes? Le cambio dos y me resuelven el del año antepasado, no del de este año. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Dígame. Entre el comienzo de la clase, agua salada y que había una más agua salada que agua dulce. No sería por el nombre de una carrera grande y agarrar agua marina. Desalinizarla, que es evaporar el agua. Evaporarla, separarla de Condensar el vapor. Sí, pero el proceso es válido, no es excesivo. Imagínense que seguimos nuclear en la UTP, saldrían los padres saldría Homero Simpson ahí con la piedra verde en el bolsillo. Okay. Vamos, todavía no estamos a ese nivel, pero véase, ¿qué decimos nosotros? No a la minería, y tenemos una doble moral. ¿Por qué tenemos una doble moral? Todos los que dicen no a la minería usan esto. Si el que dice no a la minería no tiene celular, sí le creo. Porque este celular, ¿qué necesita? Litio, ion, metales. ¿De dónde salen los metales para esto? De una mina. No a la minería. No estoy diciendo que estoy a favor o en contra de la minería. Pero si usted dice no a la minería, no use productos metales.